Buenos días, queridos estudiantes. Empezamos nuestra sesión de hoy con una lectura bíblica de la palabra de Dios que se encuentra en Jeremías 17:7, el cual dice: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Una vez más, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. La palabra de Dios nos está diciendo aquí que es muy bendecido, es feliz la persona que tiene la confianza en Dios, cuya confianza misma no es, dice la palabra de Dios, algo material, el dinero, no es en otra persona humana, en una autoridad, en el presidente, en un congresista, en cualquier autoridad que pueda existir en el planeta Tierra. Su confianza no está en ninguna manera en esta persona. La confianza del Hijo de Dios, de la hija de Dios, es Dios mismo. Bienaventurado, dice la palabra de Dios, cuya confianza es Jehová. Te animo, querido estudiante, no importando la edad que el ser humano pueda tener, pero cuando la confianza está en Dios, es bienaventurado, es dichoso, dice la palabra de Dios, porque de alguna forma, de alguna manera, aunque aparentemente las cosas sean un tanto difíciles o adversas, Dios se manifiesta a tu vida y te bendice. Querido estudiante, te animo entonces para que sigas adelante en el nombre de Jesús, confiando en el Señor, no guiándote por las apariencias, con lo que se puedan presentar, sino sobre todo tu confianza en Dios. Que Dios te bendiga. Entramos a nuestro tema de hoy, que tiene que ver con los precursores de la independencia. Precursores. Precursor, como dice la palabra, es el que abre el camino. Antes. Cursor, camino, curso. Los precursores, pero en este caso, de haber logrado la independencia o de lograr la independencia de nuestra patria. En realidad, el contexto que vamos a ver antes de seguir analizando esta parte, debemos de recordar cuando hemos trabajado acerca de los derechos humanos. En cuanto a la historia de los derechos humanos, hemos encontrado dos situaciones y efectivamente me refiero a la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y también, por supuesto, a la Revolución Francesa. Te recordarás que estas dos situaciones, estos dos hechos importantísimos, marcaron en la historia peruana un gran precedente acerca de los derechos humanos. Esta situación es lo que justamente hizo que personajes ilustres, criollos, intelectuales, vayan, digamos, avanzando en sus conceptos y en sus ideas acerca de nación, de libertad, de patria, y esas ideas acerca de la libertad, esas ideas liberales y emancipadoras que difundían los criollos intelectuales de esos tiempos, como por ejemplo a Toribio Rodríguez de Mendoza, Hipólito Unanue, José Baquijano y Carrillo, entre otros intelectuales, fueron los que cursaron el camino para posteriormente lograr la independencia con sus ideas, ¿no? Aportando con sus ideas. Y se logró finalmente la independencia de nuestra patria en 1821 con la proclamación de la independencia y posteriormente con la batalla de Junín y de Ayacucho. Pero antes de todos esos hechos estaban estos personajes que estamos mencionando, que son prácticamente nuestros héroes de la patria, abriendo el camino para lograr nuestra independencia. Lo que hay que diferenciar en los precursores es que hay dos grupos. Un grupo que se les considera como precursores reformistas y el otro grupo como los precursores separatistas. ¿En qué está la diferencia? En lo siguiente, en que los precursores que daban también sus ideas, aportaban con sus pensamientos liberales, ellos decían que, los reformistas me refiero, decían de que hay que sí lograr nuestra independencia, pero no hay que desligarnos o separarnos del todo con España. Hay que mantener siempre relaciones con España y de alguna manera hay que permitirles algunas situaciones, pero mantenernos unidos con España.
Estos fueron lo que afirmaban los precursores reformistas. Querían una reforma en cuanto al gobierno, en cuanto a la administración del virreinato. Pero en cambio hubo otro grupo más radical, y fueron los precursores separatistas. Es decir, que ellos dijeron totalmente hay que separarnos de España. Al 100%, totalmente. Nosotros mismos tenemos que guiar los destinos de nuestra nación y en medio de todas las dificultades, pero salir adelante entre nosotros, la sociedad americana. Entonces encontramos aquí dos grupos. Entre estos dos grupos, entre reformistas y separatistas, aparecen pues los precursores que hemos mencionado, como es el caso de Hipólito Unanue, José Faustino Sánchez Carrión, José Baquijano y Carrillo, José de la Ribagüero. Entre todos ellos, uno de los criollos muy influyentes, con un pensamiento muy claro, fue Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Él nació en Arequipa, y la gran obra que se le pueda reconocer a él en cuanto a la manifestación de sus ideas y sus pensamientos fue en este documento llamado Carta a los Españoles Americanos. Es un documento donde él daba a conocer sus ideas acerca de la necesidad que los criollos que habían en esos tiempos, los criollos americanos, busquen y logren la independencia de su nación, de su país, en cualquier lugar donde se encuentren, por cuanto habían nacido en América. Por lo tanto, ya eran de otra nacionalidad. En su carta a los españoles americanos, por ejemplo, dijo este pensamiento: el nuevo mundo, o sea, América, el nuevo mundo es nuestra patria. Su historia es la nuestra, es decir, todo lo que pudiese ocurrir, lo que ha ocurrido y lo que pudiese ocurrir corresponde a la historia de los criollos, es parte de ellos. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán entonces difundió con sus ideas a través de esta carta y a través de otros mecanismos. Otro personaje importante también fue Francisco de Miranda. Él nació en Venezuela, en Caracas. Fue un precursor criollo también y que había participado, miren ustedes, en las guerras de la independencia de las 13 colonias inglesas en Norteamérica, y también estuvo presente de alguna manera en la Revolución Francesa. En otras palabras, Francisco de Miranda tenía un pensamiento muy claro acerca del concepto y de la noción de nación, de patria, de libertad, y que sean pues los criollos nacidos en América quienes dirijan su destino. Él se encargó de poder traducir al francés y a otro idioma y de estar publicando justamente la carta de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Ese documento, Carta a los Españoles Americanos. Él se encargó de difundirlo, de traducirlo, de publicarlo. Entonces, queridos estudiantes, nos estamos quedando aquí y finalmente viendo sobre los precursores, los personajes que lograron nuestra independencia, tuvieron una participación importantísima en la historia peruana. Tomémoslo en cuenta y tengámoslo como una imagen, un recuerdo en nuestros corazones de que es con las ideas, es con los pensamientos que también se logran las luchas, las batallas. Dios te bendiga.